¿Cuántos entendemos que la gracia de Dios tiene la capacidad y tiene el poder de sostenernos en todo sentido? ¿Cuántos conocemos que la gracia de nuestro Padre nos revitaliza, nos da fuerza, nos ayuda, nos sostiene? Quiero básicamente el día de hoy poder hablar sobre eso y quiero empezar contándote de un hombre llamado Tom Stallman. Escuche, seguramente nadie hemos escuchado hablar acerca de él, pero este hombre ganó por 2 ocasiones repetidas un concurso que se llama Strongman, que básicamente es donde compiten por ser el hombre más fuerte del mundo. Este hombre por 2 años consecutivos ganó esa competencia y me llamó mucho la atención de la historia de este hombre llamado Tom, porque él cuando le entrevistan, él habla un poco de cómo llega a ser obviamente este hombre, ¿verdad? Muy fuerte, pero lo curioso es que cuando él tenía 5 años de edad, a él le detectan que tenía autismo, ¿sí? Cuando, no sé si usted conoce acerca de esa condición médica, hay muchos estereotipos relacionados a eso, pero básicamente para no alargarte la historia, él comenta cómo eso acondicionó de alguna manera su vida y empezó a limitarlo, no solo por lo que él creía del autismo, sino también por lo que escuchaba a la gente que le decía. Él cuenta en sus propias palabras, hablando de esto, cómo mucha gente le decía cosas malas relacionadas a su condición. Y él dice que antes de competir, en sus propias palabras, no hablaba con nadie, dice. No tenía novia, la preocupación de muchos hombres. Y escuché a la gente decir que me quedaría en la casa de mis padres para siempre, 30, 40 años, que no podría mantener un trabajo, que no podría permanecer en la universidad. Cuando tienes autismo y la gente dice esas cosas, se te quedan grabadas en la cabeza. O sea, todo lo que él había escuchado sobre su condición, todo lo que le habían dicho, como que había profundizado en su mente, en su cabeza, en sus sentimientos. Y él decía, es verdad, o sea, nunca voy a lograr nada. Es más, él mismo dice, pensé que era un fracasado y que no iba a hacer nada por mi vida. O sea, note cómo lo que él había escuchado, lo que le habían dicho, había logrado en él como que encarnarse en su corazón. Y él pensaba de esa manera. Hasta que un día este hombre conoce este deporte. Y él después, ahora ya siendo campeón, ¿verdad? Mundial, como el hombre más fuerte del mundo, él medita, recapacita y dice, o más bien él comenta que el autismo en realidad no terminó limitándonos, sino todo lo contrario. Para él fue como que algo que lo impulsó. Fue como un catalizador en su vida que hizo que él lograra convertirse en el hombre más fuerte del mundo. En otras palabras, el autismo que él sufría realmente no terminó limitándole, sino más bien todo lo contrario, hizo potencializarlo. Porque usted, no sé si sepa, pero alguien que tiene autismo generalmente tiene la capacidad de, cuando se concentra en algo, esos niños tienen una capacidad grande de concentración. Entonces él dijo, todo eso lo concentré en el deporte. ¿Sí me están siguiendo? Amén o no amén. Y su aparente situación de debilidad en realidad fue el punto de partida para que él se convirtiera en un hombre extremadamente fuerte. Sí. Ahora, ¿qué quiero decirles con eso? Obviamente que para este hombre en su momento dado, su debilidad era su fracaso. El que él tan pequeñito le hayan detectado con esta enfermedad, él pensó que lo acondicionaría para siempre. Él pensaba que ya no tenía más, era su debilidad, era su, por así decirlo, su flaqueza. Era lo que él hacía pensar que nunca en su vida iba a poder seguir adelante.
Y la razón por la que te cuento esta historia y lo que yo te quiero transmitir es justamente eso. A veces nosotros tenemos debilidades, o llámelo como tú lo quieras llamar, o los sinónimos de nuestra debilidad. A veces son problemas, fracasos, sufrimientos, peleas, situaciones complicadas, todo lo que usted pueda llamarlo como debilidad. Nosotros vivimos diariamente eso. Es más, muchos de nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos debilidades. Y lo más penoso, creo que todos nos pasa, que esas debilidades muchas veces terminan como que acondicionando nuestra vida. Entonces a veces pensamos, no, nuestra vida personal es un fracaso, nuestra vida familiar es un fracaso, y que no se diga a veces de nuestra vida espiritual, parece que fuese totalmente un fracaso. Y esas debilidades, no sé usted cuánto ha sentido eso, pero hablemos de espiritualmente. A veces cuando uno tiene problemas o circunstancias difíciles o está pasando por algo complicado, esas debilidades se encarnan en el alma y no nos dejan avanzar. No nos permiten seguir adelante. No nos permiten que nosotros tomemos fuerzas y podamos continuar el camino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Porque permítame hacer un paréntesis aquí y decirles esto. Todos nosotros tenemos un camino que Dios ha predestinado para que nosotros lo recorramos. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene un camino predestinado para usted? Todos. Dios ha establecido un propósito. Usted puede ser que lo conozca, como puede ser que no lo conozca. Pero al final del día, Dios ha establecido un propósito, un camino para nosotros. Pero repito una vez más, cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos lo débil que somos, cuando vemos nuestros problemas o nuestras condiciones sociales o nuestras capacidades tal vez intelectuales, decimos, no, es imposible hacer lo que Dios quiere que haga, es imposible que yo pueda avanzar, es imposible que salga de esta situación, es imposible, y una vez más acondicionamos nuestra vida alrededor de las debilidades que tenemos y no en lo que Dios puede hacer con esas debilidades. ¿Me están siguiendo? Amén o no amén. Ahora, en el mundo que vivimos, mis queridos hermanos, nadie le gusta proyectar debilidades. ¿Se dan cuenta de eso? Todos queremos parecer fuertes. Todos queremos parecer como personas resilientes, llenas de fuerza, llenas de vigor. Generalmente las personas no quieren proyectar todo eso, sino lo que hace es como que esconder, aislar o relegar esas debilidades y ponerlas ahí por debajo de la mesa para que nadie las vea. Es más, a veces ni siquiera somos capaces de decirle a Dios nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y a veces pensamos que Dios no quiere escuchar eso. ¿Sí me siguen? Entonces cogemos nuestras debilidades, las escondemos y a veces queremos aparentar fortaleza cuando a veces estamos cargados de sufrimientos, de problemas, de debilidades. Y queridos hermanos, hoy más que nunca tú ves eso. No sé cuántos de ustedes ven en las redes sociales, ¿verdad? Tratan a veces de mostrarse como personas pudientes, que todo es felicidad. Mira, a mí, yo tuve una experiencia, o un caso, dirémoslo así, que en algún momento de regreso a mi trabajo, tuve la oportunidad de toparme con un conocido. Por circunstancias de la vida, comenzamos a conversar, a hablar. En un momento dado, Dios permitió que yo hablara con él y él se sintió, digámoslo así, empezó a llorar porque me empezó a comentar todas las circunstancias difíciles que él estaba pasando en su vida matrimonial con su cónyuge. Con decirle que esas situaciones difíciles y complicadas que él estaba viviendo ya rayaba en ofensas, en traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hablé con él, oramos con él en plena calle, conversamos con él después también. Un tiempo después, en sus redes sociales, no recuerdo en cuál específicamente, subió una foto con su cónyuge
profiriendo así palabras de amor, así como que, qué enamorados que estamos, dígalo así. Y yo alegremente le respondí o le dije, mira, qué bonito, ¿verdad? O qué bien, o me alegra saber que tu situación está mejorando, que está mejor, que está yendo bien todo. Y él respondió a mi mensaje y me dijo, no creas todo lo que ves. No creas todo lo que ves. Ya después vino otra conversación, pero en palabras simples, él, aunque en su estado proyectaba que estaba bien, en su realidad seguía mal. En su realidad todavía estaba con problemas que afrontar. Todavía no había solucionado su problema, digámoslo así, matrimonial, conyugal. Pero trataba de mostrar como que no pasaba nada. No sé si alguna vez le ha pasado eso, que por más que usted esté a punto de llorar, como que se come las lágrimas, dice, aquí no voy a llorar, que nadie me vea llorando. Y se traga las lágrimas y no llora y no llora, ¿verdad? O por último está pasando por una pérdida, pero si yo a nadie le voy a pedir favor, así me muera solo, y como que trata de mostrar que es fuerte. Pero a veces por dentro somos algodoncitos de azúcar. Somos algodoncitos de azúcar. Somos vasos frágiles. Porque al final del día, mis queridos hermanos, todos cargamos con debilidades, con flaquezas, con problemas, con situaciones difíciles. ¿Verdad que sí o no? Todos cargamos con situaciones complicadas. A veces unas son más dolorosas que otras. A veces algunos, ¿verdad? Quizás es leve, pero otros tal vez tienen situaciones más fuertes, más complicadas, más difíciles que afrontar. ¿Sí me siguen? Pero al final del día, aunque muchos puedan parecer que no tienen debilidades, aunque muchos parezcan que no están pasando por momentos difíciles, a veces lo están pasando. Yo conozco un hombre, mis queridos hermanos, y muy probablemente ustedes habrán escuchado hablar de él, pero este hombre es uno de los más grandes y exitosos siervos de Dios. Si tú hablas de éxito ministerial, no hay nadie como este hombre. Este hombre, escuchen mis queridos hermanos, tiene un ministerio de enseñanza y de predicación, un ministerio poderosísimo. Ese ministerio, con ese ministerio el hombre ha salvado muchas almas y ha hecho también que muchas almas regresen a los pies de Cristo. Un hombre básicamente que ha tenido la oportunidad inclusive de tener experiencias espirituales demasiado altas, de tener visiones y tener revelaciones como usted no tiene idea. Es más, déjeme contarles un poquito más de este hombre. Este hombre fundó muchas iglesias. Muchas iglesias. Ha recorrido diferentes continentes. Y muy probablemente al yo describirte este hombre, tú dirás, wow, ese hombre no tiene probablemente ninguna debilidad. Por eso seguramente es un hombre victorioso. Pero ¿qué creen? Este hombre quien le estoy hablando es un hombre que expresó que también era un hombre débil. Y les estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre, podríamos decir, muy exitoso. Un hombre que hizo grandes cosas para Dios. Pero míreme, querido hermano, y ponga mucha atención a esto. Que aunque era un siervo de Dios, que experimentó cosas maravillosas y grandes, este hombre expresó que también tenía sus debilidades. Quiero que vayan a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y quiero que miremos lo que el apóstol Pablo expresa de sus debilidades. Y se van a dar cuenta que también un hombre tan usado por Dios como el apóstol Pablo también experimentaba situaciones difíciles. 2 de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza
de las revelaciones, mira, él tenía revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mira, él tenía debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entonces soy fuerte. Note algo, queridos hermanos. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, voy a repetir esto, tenía debilidades. A mí me encanta mucho el apóstol Pablo, porque aunque era un hombre bastante usado por Dios, se da cuenta que no era un hombre que trataba de mostrar una imagen de lo que no era. Él era sincero. Él era un hombre muy honesto en ese sentido. Él en algún momento dijo: mira, a veces quiero hacer lo bueno, y ¿qué dice? No lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Muy pocas veces tú ves a los pastores o a los líderes mostrándose humanos y mostrando que también son débiles, que también a veces les cuesta orar, que les cuesta leer la Biblia, que les cuesta venir a la iglesia, que a veces se desaniman. ¿Usted piensa que acaso yo no lucho con la oración? El sacar un tiempo para leer la palabra de Dios. ¿O acaso usted piensa que cuando yo me paro aquí delante del púlpito siempre estoy animado? No. A veces puedo venir con una carga, a veces puedo venir con una preocupación, a veces puedo venir con una infinidad de cosas en mi cabeza. Pasa también que a veces vengo animado y ustedes me desaniman. Pasa de todo. No se sienta ofendido, mis queridos hermanos. Pero lo que quiero decirles es que al final del día, el que te habla, por más ungido que tú veas, por más cosas que tú veas hacer a ciertos hombres de Dios, también son hombres con debilidades. El apóstol Pablo reconoció eso y dijo: mira, soy un hombre débil. Tengo mis debilidades. Él lo llamó: tengo un aguijón en mi carne. Y escuche bien, por favor: un mensajero de Satanás que me abofetea. Un mensajero de Satanás exclusivo para el apóstol Pablo, para que constantemente lo abofetee. Él reconocía eso. Él reconocía que había momentos en su vida, escuche muy bien, que tenía que ser abofeteado, que tenía que sufrir el aguijón de la carne, que tenía que experimentar los sufrimientos, los problemas, las circunstancias difíciles, las enfermedades, la falta de economía, etcétera, etcétera. Él estaba consciente con eso. Yo les pregunto: ¿tenemos o no tenemos nosotros nuestro aguijón? ¿Tenemos o no tenemos cada uno de nosotros un mensajero de Satanás que constantemente nos vive abofeteando? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado la voz a veces del enemigo de Satanás cuando te dice: no ores, no vayas a la iglesia, no eres capaz de seguir en las cosas de Dios, retírate, es suficiente? ¿Han escuchado esa voz? Bueno, si no, me preocuparía, porque están trabajando para el otro lado entonces. Pero generalmente, mis queridos hermanos, Satanás siempre quiere abofetear al pueblo de Dios. Tenemos situaciones que nos quitan el vigor, la fuerza. Todos nosotros y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos debilidades. Y quiero repetir esto: cuando me refiero a debilidades, me refiero a sus problemas.
Me refiero a los conflictos que tienen. Me refiero a las necesidades que padecemos, a los problemas emocionales que podemos vivir, a los problemas personales, en el servicio, en todo lo que usted se imagina, que le termina quitando la fuerza. Pablo se sentía así. Yo les pregunto algo. Cuando hay momentos en su vida que se sienten bastante cargados, ¿cómo nos gustaría que alguien viniera y nos quitara esa carga, verdad? Solo a modo de ilustración quiero decir, imagínate que tú tienes en tu mano y pesa en tu mano todas las circunstancias difíciles que tú vives. Y entre tú más pienses en todo eso, la carga seguramente va a ser cada vez más grande y más grande y más grande. Y entre más grande a veces es nuestra carga, es donde más nosotros a gritos le pedimos al Señor: quita esta carga, quita esta debilidad. O nos preguntamos por qué sucede así, o por qué Dios trabaja de cierta forma en nuestra vida. ¿Me siguen o no me siguen? Amén o no amén. Entonces, mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos cargas, pero la pregunta es, ¿verdad que nosotros queremos que Dios la quite? ¿O a algunos les gusta vivir con problemas? ¿A algunos les gusta vivir con problemas con su pareja? ¿Le gusta vivir con problemas con su hijo? ¿Le gusta vivir con problemas económicos? ¿Verdad que no? Todos queremos una vida lo más hermoso posible. Pero al final del día sabemos que eso no es así. No va a suceder, mis queridos hermanos. Siempre vamos a tener un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo, déjeme decirle algo antes de que se desmotiven. El apóstol Pablo oró: Señor, quítame este aguijón. Señor, quita este vocero de Satanás que me abofetea. Y quiero recalcar esa acción de Pablo, porque lo que hizo Pablo en su momento de aflicción, digámoslo, en ese momento que se sentía cargado, mis queridos hermanos, mírenme por favor, es orar. Es orar. Puso de alguna manera esas cargas que estaban sobre su mano y los puso ante la voluntad de Dios y empezó a orar, orar, orar. Por eso si usted ve en el versículo 8, segunda de Corintios 12:8, el apóstol Pablo dice: respecto a lo cual 3 veces, ¿cuántas veces? He rogado, escuchen esa palabra por favor, he rogado al Señor que lo quite de mí. Le he pedido a Dios: Señor, saca de mí ese aguijón. Saca de mí ese mensajero de Satanás. Saca de mí, por favor, Señor. Pero repito una vez más, resalto la acción de Pablo en orar. Usted no sé si sepa, no sé si sea su costumbre. Espero que así sea, pero la oración es poderosa. ¿Cuántos creen eso? La oración, mis queridos hermanos, la oración es como una especie de ungüento para nuestras llagas. La oración es un calmante para cuando tenemos dolor. Yo no sé cuántos de ustedes a veces han estado devastados, sin fuerza, pero cuando uno se mete a orar y le pide al Señor, hay algo espiritual que solamente se puede entender con los sentidos espirituales, que tú nuevamente te revitalizas, te llena de fuerza. Y Pablo sabía que no había otro lugar en que sus cargas podían alivianarse si no era en Dios, y por lo tanto él empezó a orar. Él sabía que era un remedio para su enfermedad. Pablo sabía que no había otro lugar de donde él había de encontrar solución. Y queridos hermanos, miren y escuche por favor y váyase con un mensaje. Cuando usted tiene aguijones en su carne, cuando usted tiene un mensajero de Satanás que constantemente lo abofetea, su deber es entregarse a la oración. Es pedirle a Dios.
Es empezar con la oración y terminar con la oración y orar cuantas veces sea necesario, esperando la respuesta de Dios. Porque Pablo no dijo, bueno, voy a orar ahora, una, dos, tres, cuatro, las veces que sea necesaria, hasta que usted reciba respuesta de parte de Dios. Pablo en ese momento oró, pero no solamente oró, mis queridos hermanos, sino que Pablo también supo aceptar la voluntad de Dios. Y a veces estas palabras suenan fáciles, pero son difíciles de interiorizar. Yo hace unos días les pasé un mensajito de un niño que está padeciendo cáncer. Él es hijo de unos padres que empezaron una obra, que estaban entusiasmados. Justo 2 semanas antes o 3, no recuerdo, tuve la oportunidad de conversar con él, estaba emocionado, me contó el testimonio de su hijo, de cómo Dios lo había, ¿verdad?, levantado de la cama, pero ahora recayó. Es difícil decirle a esa persona, es la voluntad de Dios. Y algunos de nosotros, por cosas, disculpen la palabra, tontas, peleamos. Es que quería esto de aquí, es que quería este zapato, que quería esto. Y no, usted no se da cuenta que hay cosas más difíciles en la vida que otras personas afrontan. Y que lo que les queda cuando son hijos de Dios solamente decir, Señor, que sea tu voluntad. Pero no es fácil. No es fácil aceptar ese tipo de situaciones. Repito una vez más, es fácil decirlo, pero otra cosa es aceptar, y más cuando el enemigo te hace pensar que lo que Dios te está diciendo o lo que la voluntad de Dios es malvada, es desacertada, que no tiene misericordia. El otro día me leí un comentario de alguien que decía, ¿usted cree que Dios es justo? Si Dios es justo, entonces dígale, vaya, dice, visita a un niño con cáncer, visita a una niña que fue violada, mírale a los ojos y dígale, Dios es justo. Obviamente ella replicando o atacando la fe. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que al final del día, a pesar de lo que el hombre pueda vivir, cuando se sostiene en Dios, cuando ora, cuando pone su vida en la voluntad de Dios, muy a pesar de sus debilidades, de su problema, de su sufrimiento, Dios tiene la capacidad de levantar, de fortalecer, de nuevamente darle nueva fuerza, de hacerlos volar como las águilas. Dios tiene el poder de tomar a alguien que está metido en el fondo del hueco y sacarlo a la luz. Porque hay poder en Dios. Amén. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios para Pablo? No fue un sí tampoco. Tampoco fue un no. La respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Esa fue la respuesta de Dios para Pablo en ese momento. Un simplemente, yo lo traduciría como que confía en mí. Pablo, ahora no te puedo decir sí, ahora no te puedo decir no, solamente, ¿qué cosa? Confía en mí. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos pueden confiar en Dios? ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no son pensamientos de mal? ¿Cuántos pueden confiar en Dios y darse cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien? Pablo lo que le contó es simplemente, Señor, entonces ¿qué me toca? Confiar en tu gracia. Aunque nosotros estemos desesperados, miren mis queridos hermanos, desesperados para que se quite el aguijón de nuestra carne, nosotros no marcamos el paso de Dios. Nosotros tenemos que caminar
en el paso que Dios disponga para nuestras vidas. Porque usted puede replicar, puede enojarse, puede hablar contra Dios, pero al final del día se va a hacer y se va a cumplir la voluntad suya o la de Dios. Entonces, en medio de nuestras circunstancias, mis queridos hermanos, en el aguijón de nuestra carne, lo que siempre va a quedar al hombre es confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. A mí me gusta otras versiones cuando Dios le responde a Pablo y le dice: mi amor, escuchen esto, mi amor es todo lo que necesitas. Le dice: mi bondad es lo que tú necesitas, Pablo. Tú necesitas de mi amor, tú necesitas de mi bondad, y con eso, Pablo, tú vas a seguir adelante. No necesitas más. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, mis queridos hermanos, no son recursos infinitos, no es no tener problemas, no es que siempre nos vaya bien todo en siempre, toda la vida. Hay la famosa frase que la gente dice: una de cal y una de arena. Hay cosas buenas, hay cosas malas. De eso se trata la vida, pero lo que sí necesitamos, mis queridos hermanos, es que aunque tengamos la de cal o tengamos la de arena, siempre estemos bajo la mano poderosa de Dios. Que siempre el amor de Dios nos cubra, que siempre su misericordia nos cubra, que siempre su amor nos cubra. Lo que necesitamos al final del día, mis queridos hermanos, es confiar en la gracia de Dios a pesar de nuestros aguijones. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Dios le dijo: Pablo, ¿sabes qué? Mi amor te es suficiente, y te voy a decir por qué. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Es sorprendente cómo Dios piensa distinto a nosotros. Es sorprendente cómo Dios ve las cosas distinto a como usted la ve. Porque cuando usted ve problemas, ¿qué ve? Fracaso, ¿verdad que sí? Cuando usted ve conflictos, ¿qué ve? Fracaso. Cuando usted ve problemas económicos, ¿qué ve? Fracaso. Problemas conyugales, ¿qué ve? Fracaso. Es más, sea honesto, cuando usted ve a alguien que está pasando por esos tipos de cosas, sea problemas conyugales, sea problemas económicos, la gente suele decir: ay, pobrecito, está pasando por tremendo fracaso. ¿Verdad que sí? Si es que usted también nos lo ha dicho. Para nosotros esto es un simbolismo de fracaso. Tú ves de repente una jovencita que queda embarazada antes de casarse, y muchos van a empezar diciendo: no, eso es un fracaso. Porque tendemos a ver todo eso como un fracaso. Pero me encanta cuando Dios mira de otra manera y dice: no, tranquilo. Pablo, tranquilo, porque sabes que yo veo diferente. Aunque tú tienes un aguijón en tu carne, y aunque hay un mensajero de Satanás que te abofetea constantemente, no, Pablo, tranquilo, porque yo no trabajo en la fortaleza de los hombres, no trabajo, verdad, en la resiliencia que tenga la gente, sino en sus debilidades. Es ahí donde más yo me glorifico. Es donde Dios más demuestra su poder. Si usted ve un hombre débil, fracasado, que tiene pésimo matrimonio, que le va mal con sus hijos, que fracasó en todo sentido, usted puede condenarlo, pero Dios ve de otra manera. Ahí Dios ve la oportunidad para, en medio de esa debilidad, levantarlo con su poder. No sé cuántos están entendiendo eso. Dios en medio de eso ve la oportunidad para levantarlo. ¿Usted se acuerda del Gedeón? A mí me encanta la historia de Gedeón. Porque se acuerda que Gedeón, Dios lo llama, y Gedeón dice: pero Señor, voy a parafrasear. Señor, es que yo no puedo, no soy capaz. Señor, y mira, yo no soy nadie, Señor. Y dice: Gedeón, por tu mano voy a hacer cosas grandes.
Y mira cómo Dios trabaja después con Gedeón. Dice la Biblia que él logra reunir a 32,000 israelitas para pelear contra sus enemigos. 32,000. Y dice la Biblia que sus enemigos eran como langostas en multitud. Y que eran los camellos de los enemigos, eran como la arena en la orilla del mar. ¿Tú te imaginas la cantidad de enemigos que le tocó afrontar a Gedeón? Pero ¿sabes lo que Dios le dice a Gedeón? Gedeón, 32,000 hombres está mucho. Está mucho, Gedeón. No quiero que vayas con 32,000 hombres. ¿Y qué resulta después? Que de esos 32,000 hombres, 10,000 hombres se retiran. Y solo se queda con 22,000. Y luego Gedeón, ¿ahora qué hago? 22,000 frente a 1,000,000 de mis enemigos. Y Dios, que es especialista en tratar, en trabajar con nosotros, le dice a Gedeón, sigue siendo muchos. Son demasiados, Gedeón. Pero Señor, y mira el ejército, nosotros somos nada. ¿Y sabes con cuántos hombres se queda Gedeón? Adivinen con cuánto. Con 300. Se queda con 300 hombres. ¿Y saben lo que Dios le dijo al Señor a Gedeón? Y escuche esto, por favor, y ponga atención. Le dice: no quiero que te jactes de tu propia fuerza para salvar a Israel. Lo voy a repetir. No quiero que te jactes de tu propia fuerza para salvar a Israel, sino que reconoce que soy yo el que te da la victoria. Reconoce que soy yo el que te voy a levantar. Pero en medio, mis queridos hermanos, de nuestra circunstancia difícil, Dios tiene la capacidad, mis hermanos, de levantarnos. Pero mira lo que Dios le dijo a Gedeón: no quiero que te jactes de tu fuerza. No te jactes de tu fuerza, porque no va a ser con eso. No va a ser con tu fuerza ni tu capacidad, sino que todos tienen que reconocer que yo soy el que te da la victoria. Mis queridos hermanos, míreme por favor. Usted tiene que entender, es cierto que hay aguijones de nuestra carne, pero un día Dios nos va a dar la victoria. Y cuando Dios le dé la victoria sobre esos aguijones, sobre esos problemas, sobre esa circunstancia difícil, recuerde muy bien que no fue su fuerza, sino que fue la fuerza de Dios. Hay dos líderes cristianos que me llaman mucho la atención, que me gustan mucho por su trasfondo personal. No sé si usted ha escuchado hablar de un evangelista llamado Nick. Este evangelista llamado Nick era hijo, es hijo de pastor, de un pastor, pero él tiene la dicha, y lo utilizo entre paréntesis, de haber nacido sin brazos y sin piernas. Este muchachito nace sin brazos y sin piernas, y usted puede ver en internet su documental, y él habla, o los padres también dicen que no entendían por qué estaba pasando lo que estaba sucediendo. Porque es que su hijo nació siendo ellos servidores de Dios, siendo ellos hombres, un hombre dedicado a Dios, y de repente le dan la noticia: mira, tu hijo va a nacer sin brazos y sin piernas. A veces, mis queridos hermanos, las noticias malas vienen. Jovencito nace, efectivamente nace sin brazos, nace sin piernas. Y en el camino, en el transcurso que él crecía, él en la escuela le empezaban a hacer bullying, a molestarlo. Le molestaban todos sus compañeritos de la escuela por causa de su discapacidad. ¿Y saben lo que pasó, mis queridos hermanos? Él a los 8 años de edad, escuche, 8 añitos, él estaba considerando el hecho de quitarse la vida.
A los 10 años él intenta en la tina de su casa, en su bañera, quitarse la vida. Pero algo le hace recordar, o más bien recuerda el amor que tenía a sus padres. Y eso de ahí le hace reconsiderar esa decisión. Y en un momento dado él decide, no, tengo que seguir. A mí me impresiona mucho esta historia. Y él tiene una frase muy particular, impactante, que dice: sin brazos, sin piernas y sin límites. Pero es maravilloso porque este jovencito, que ahora es un gran hombre de Dios, ha recorrido, como tú no tienes, infinidad de países. Ha proclamado el evangelio a cientos de miles, de millones de personas. Ha recorrido escuelas, colegios y universidades hablando del mensaje de Jesucristo. En su debilidad, de su debilidad, lo que él en su momento pensó que era, ¿verdad?, su condena, el no tener brazos y piernas, de ese lugar Dios lo levantó. Porque el poder de Dios, una vez más, mis queridos hermanos, se hace más evidente en nuestras debilidades. No se rinda por una debilidad. No se rinda por un problema. No se rinda por unas circunstancias difíciles. No se rinda por situaciones económicas, no se rinda por ninguna de las cosas, las preocupaciones, las necesidades, las aflicciones que el mundo pueda traernos. Repito, puede ser parte de nuestra vida. Dios a veces va a permitir que ese aguijón se mantenga. A veces Dios permite que el mensajero de Satanás nos abofetee, y Dios desde el cielo dirá: tranquilo, yo estoy en el control, no te va a golpear más de lo que yo le permita a él. Tranquilo, que mi amor, mi gracia, mi favor siempre estará contigo. Y por eso me encanta cuando Pablo dice: mejor ahora, entendiendo eso, sabiendo que Dios se glorifica en mi debilidad, él dice: me voy a gloriar de todas las debilidades, los problemas, las aflicciones. Y él termina diciendo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos hermanos, yo creo que es hora de que usted aprenda a confiar en la gracia de Dios. Confíe en su misericordia, confíe en su amor, cree en sus promesas y sosténgase de la mano de Dios. No mire sus circunstancias, las cosas que usted esté viendo, como un obstáculo para avanzar en su vida espiritual. No, tome sus debilidades y pónganlas en las manos de Dios. Y verá que Dios le va a hablar y le va a decir: esfuércense, cobre ánimo, no teman. La voz de Dios nos va a hablar y nos va a decir: mira, yo voy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay un hermoso versículo de Isaías, cuando Isaías habla y dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Escucha esto: yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te ayudo. ¿Cuántos creen que papá Dios está para ayudarnos? ¿Cuántos creen que papá Dios está para levantarnos? ¿Cuántos creen que papá Dios está para sostenernos? Confiemos en su gracia. Confiemos que aunque a veces somos débiles y a veces no podemos y a veces se nos van las ganas, a veces se nos va el ánimo, Dios nos puede levantar. Y les animo de todo mi corazón, mis queridos hermanos, porque no quiero que este año usted se enfoque en lo débil. No quiero que este año usted ponga su mirada en sus necesidades, en sus problemas.
sino que quiero que mire que más bien a través de todas esas cosas Dios se va a glorificar. Que a pesar de que estemos viviendo, queridos hermanos, momentos complicados, momentos difíciles, Dios se va a glorificar. Que a pesar que a veces no pueda usted tener la ayuda de nadie, Dios se va a glorificar. Que aunque usted a veces no tenga a nadie que le extienda la mano en momentos de dificultad, Dios se va a glorificar. Que aunque usted piense, querido hermano, que no sirve para la obra de Dios, Dios se va a glorificar. Que aunque usted piense que no vamos a ver la cosecha y el fruto de Dios para la casa que hoy estamos aquí sentados, Dios se va a glorificar. Que aunque usted piensa que mañana no va a ser un hombre de Dios, que sus hijos no van a servir al Señor, Dios se va a glorificar. No sé cuántos están entendiendo eso. En medio de la debilidad, mis queridos hermanos, Dios se va a glorificar. Quiero terminar con esto. Hace algunos años, cuando empecé el camino de Dios, yo recuerdo mi oración como que fuera ayer. Yo no sé cuántos ustedes recuerdan ese momento preciso en que ustedes se humillaron delante de Dios, pero yo sí me acuerdo. Fue más o menos 3, 4 de la mañana. Como acostumbraba a salir al patio de mi casa a orar, me fui corriendo como siempre con temor. Siempre tuve miedo a la oscuridad. Y con miedo salía corriendo, me arrodillaba y me quedaba ahí orando. Y una de esas primeras oraciones fue así. Dije: Señor, no te prometo nada. Tú sabes lo débil que soy. Tú sabes que no voy a poder. Pero si puedes hacer algo en mi vida, Señor, te pido, Padre, hazlo, por favor. Si puedes cambiarme, Señor, cámbiame, por favor. Una de las oraciones más cortas, pero Dios sabe que le decía con toda mi sinceridad que me era imposible servirle a Él. Y en mi vida espiritual, mis queridos hermanos, tengo un sinnúmero de subidas y de bajadas como usted no tiene idea. Y bajadas buenas. Un sinnúmero, mis queridos hermanos, de momentos difíciles. Un sinnúmero de circunstancias que de verdad, créame que usted no sabe ni conoce. Y las veces infinitas en que me sentí débil. Pero lo que siempre recuerdo y a veces me sostiene, y siempre más bien me sostiene, es saber que Dios no me va a abandonar. Y frente a mis debilidades, mis queridos hermanos, Dios al final del día se va a glorificar. Quiero que se lleven este mensaje porque veo mucha gente que se aparta de Dios, que se aleja, pensando que ya no va a poder hacer más, pensando que ya no tiene fuerzas, pensando que sus problemas son obstáculos, pensando en sus circunstancias difíciles. Y yo digo: no, no lo haga, porque más bien es el lugar que Dios va a utilizar para glorificarse. No importa el trasfondo de donde vivimos, no importa si somos pobres, si venimos de una familia mala o si venimos de lugares complicados, no importa. Dios al final del día se glorifica a través de todo eso. Qué hermoso saber que Dios no tiene prejuicios con nosotros, que lo único que hace es tomarnos sucios, débiles, desventurados, sin esperanza, nos lava, nos pone bonitos y nos da una nueva fuerza. Y en el trayecto, aunque hay subidas y bajadas,
Dios nos sigue sosteniendo, mis queridos hermanos. Confíe por favor en su gracia, que Él tiene el poder de sostenernos, de levantarnos, de fortalecernos hasta el día que Él regrese. Y mientras tanto, permanezca firme, siga orando, siga leyendo la palabra, siga sirviendo al Señor, siga viniendo a su casa, siga creyéndole a Dios y siga mirando que Dios va a hacer grandes cosas con esta iglesia preciosa. Gloria a Dios, no sé cuántos creen.